Listo. Ok, entonces comenzamos. Siendo las 7:05, comenzamos a la clase introductoria. Voy a compartirles un poquito la pantalla. Quiero, más que todo, primero hacer una introducción sobre quién soy yo, ¿no? Bueno, yo soy Santiago Nieto, soy arquitecto de profesión. Actualmente trabajo en el estudio ProEstudio, en el cual soy fundador y me encargo del área de visualización arquitectónica. Dentro de ProStudio, yo soy el gerente de visualización. Trabajamos con muchas inmobiliarias haciendo renders, ¿no es cierto?, de venta. Normalmente nuestros clientes son inmobiliarias que hacen edificios multifamiliares, ¿no? Ahorita estamos mostrando un poco de ejemplos. Todos los ejemplos que vamos a ver en este portafolio del lugar en el que trabajo, que se llama ProStudio, eh, son hechos en SketchUp, ¿cierto? Algunos son hechos en V-Ray, otros son hechos en D5, otros son hechos en Lumion. Lo interesante de este curso, y ya cuando tengamos la primera clase, es que justamente quiero conversar con ustedes para ver en qué rubro se encuentran, más o menos qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Piensan de que les va a servir este curso adelante, porque si bien nosotros dentro de la currícula tenemos, dentro del sílabo, aprender lo que es V-Ray, yo recomiendo enfáticamente que se aprendan otro tipo de renderizadores, ¿no es cierto?, que se llaman live renderers, como D5 o Lumion. Entonces, sería interesante que finalizando el curso demos nuestras bases en V-Ray, pero también demos unos lineamientos de conectividad con D5 o Lumion, que son ahorita los dos renderizadores en tiempo real que funcionan muy bien y tienen muy buena calidad. Entonces, por ejemplo, este era un trabajo que hicimos para Madrid Ingenieros, ¿no es cierto? Ahora se llama Madrid Inmobiliaria. Este es uno de los últimos proyectos que estamos viendo con ellos, ¿cierto? Que se llama Jacarandá o Serenity, que se encuentra en la zona de Chacarilla. Nuevamente, ¿cierto? Todo lo que vamos a aprender en el curso es justamente la metodología que yo utilizo en mi estudio, ¿no? Es decir, vamos a recibir algunos planos, ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a recibir planos, vamos a comenzar a hacer levantamiento en SketchUp, luego vamos a pasar a crear los materiales, finalmente pasamos al renderizador, sea V-Ray o el que sea, y vamos a terminar con un curso muy rápido de postproducción. Entonces, lo que yo estoy esperando es que finalizando este curso ya podamos tener algún tipo de imagen como esta, ¿no? O como estas de acá que vemos que son del mismo ambiente, pero de día, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos igual con Madrid Inmobiliaria, que está en Marzano, ¿cierto? Este tiene un poco menos de entorno porque todas las casas son chiquitas, pero bueno, siempre, o sea, lo que yo o sea, repito y digo es que todo lo que ustedes ven acá se ha hecho con SketchUp, ¿cierto? Todo lo que ven acá sigue la misma metodología. La metodología que se ha creado para el curso es una que se va a repetir, hagan una casa, un edificio multifamiliar y que lo vamos a poder repetir en todas las cosas que hagamos, ¿no? Este es otro de los proyectos que hicimos para Madrid. Este es que se llama Madrid Balance. Estos son unos proyectos que hicimos para Actual. Estos son hechos con Lumion, por ejemplo. Este es uno que hicimos para Fundamenta, también son hechos con Lumion. Estos son otros que hicimos para OLED Inmobiliaria, unos exteriores para Diegal Inmobiliaria. Y luego tenemos otros proyectos un poco más urbanos, ¿no es cierto?, que también se hicieron con SketchUp, utilizando la misma metodología que se ha diseñado para este curso, ¿no? ¿No? Estos son otros proyectos de escala un poco más pequeña, ¿no? Vivienda unifamiliar. Y nuevamente, repito, ¿no? Todo lo que ustedes ven acá se ha hecho con SketchUp, se ha hecho con V-Ray o se ha hecho con cualquier otro tipo de renderizador, ¿no? Eso para exteriores. Ahora, para interiores, también, ¿cierto? Es un poco más sencillo, pero vamos a explicar la misma metodología introduciendo y descargando muebles, ¿cierto? Aplicando texturas, utilizando luces artificiales, tanto de V-Ray como de los otros, sea el renderizador que te da, todos tienen la misma teoría, ¿no? Estos son unos interiores que hicimos para el proyecto de Fundamenta EcoStyle, que queda justo en la avenida Javier Prado, ¿no? Acá también tenemos vistas interiores de AMA Inmobiliaria que queda frente al otro proyecto, ¿no? Y estos son otros interiores que hicieron para un proyecto en España, con un estudio que se llama Viga Azul, ¿no? Todos estos de acá, por ejemplo, estos son hechos con V-Ray y la teoría es un poco la misma que vemos en todo el sitio, ¿no?
Vamos a levantar, vamos a generar texturas, vamos a poner iluminación artificial, vamos a poner mobiliario, vamos a descargar mobiliario realista, ¿cierto? Vamos a renderizar y vamos a pasar a Photoshop. Si es que tienen alguna duda, ya saben, pueden alzar la mano y les damos pase para que puedan comentar. Estos son otros interiores que se han hecho para un proyecto de Armando Paredes, ¿no? Un hotel que estaban realizando. Otros interiores para el mismo estudio de Viga Azul, pero ya no es el proyecto en Podra, sino que este era para un proyecto de una casa recreacional en el norte de España. Bueno, como ustedes pueden ver, el portafolio que nosotros manejamos, trabajamos con estudios de arquitectura, pero nuestro principal cliente son las inmobiliarias, ¿no? Ahora me parece que hay una demanda muy alta de inmobiliarias que quieren imágenes para venta y entonces vamos a ver que todas las habilidades que vamos a ir aprendiendo en este curso son demandadas ahorita en el mercado, ¿no es cierto? Hay una demanda de este perfil, ¿no es cierto?, de renderista. Y la idea del curso y obviamente mi responsabilidad es que ustedes tengan todas las herramientas posibles, ¿no? Para que puedan eh, manejar esta situación y que puedan tener, ¿no? Ahora, todavía como es un curso de introducción, ¿cierto? Entiendo que tenemos algunos mensajes que nos están preguntando cuándo se cobra por el tipo de renderizado, cuánto cobras por imagen. Eso lo vamos a ver en la última clase del curso, ¿no es cierto? Lo que primero queremos aprender es la parte teórica del programa, queremos ver cómo manejamos, cómo llegamos a este tipo de calidad de imagen. Y finalmente, pues a mí me gusta siempre hacerles un curso más aplicativo al rubro que vamos a tener, ¿no? O sea, exactamente cómo pueden vender, cuánto pueden cobrar, porque hay diferentes tipos de costos y diferentes tipos de clientes, ¿no? Estas son otras imágenes que hicimos para un proyecto en Actual Inmobiliario, que se llama el proyecto Faisanes. El diseño lo hizo el estudio de arquitectura Cúpula Arquitectas. Nosotros nos encargamos únicamente de lo que era el paquete de visualización. Y eso es una cosa importante. A veces uno cree que eh, el arquitecto puede hacer el diseño, puede hacer los renders, puede hacer absolutamente todo. Y sí se puede hacer, pero lo ideal es que funcionemos como un equipo, ¿cierto? Y nuevamente repito, ¿no? La metodología que vamos a aprender en el curso está enfocada en eso, ¿cierto? En una sistematización de procesos que nos van a servir y van a ser aplicadas en el rubro que existe ahorita como renderista, ¿no? Estos son otros proyectos que fue para un proyecto de Vive PLM, que es en el Callao, que es un proyecto muy, muy grande, y otros proyectos, pues en general, ¿no? Estos son unos interiores para Madrid, estos son unos interiores para Diegal, y eso es un poco de lo que mostramos acá, ¿no? Por ejemplo, estos son otros recorridos para Fundamenta, o sea, ¿qué cosas podemos hacer con el curso? Eso es un poco lo que quería presentarles acá, ¿no? O sea, podemos hacer renders exteriores, como las fachadas que vimos, pero también podemos hacer renders interiores. Podemos hacer renders 360 como los que vemos acá, que se pueden ver en cualquier, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a ponerlo acá, ¿no? Son renders 360 que nos permiten girar, nos permiten dar la vuelta y nos permiten como que movernos entre ellos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la zona de bicicletas, ¿no? Entonces, todo esto de acá vamos a vamos a llevarlo en el curso y vamos a querer, pues obviamente que ustedes salgan con todas esas herramientas. ¿No? ¿Qué más podemos hacer con el curso? Vamos a poder hacer plantas 3D, ¿cierto? Que son plantas que se ve, muestra la distribución de los departamentos, con fuga, sin fuga. Estas, por ejemplo, son hechas en Lumion, ¿cierto? Estas de acá son hechas en V-Ray. Entonces vamos a ir acomodándonos a ver pues cómo está el curso, cómo están los chicos que están entrando y vamos a ir adaptando un poco nuestros objetivos, ¿no? Yo quiero que la primera clase que tengamos podamos conversar y que podamos ver unos objetivos que realmente les vayan a servir. O sea, quiero ver en qué están trabajando, dónde piensan trabajar o por qué están llevando el curso y adaptar esa entrega final como para algo que realmente les sirva y que sea más práctico, ¿no? No tanto teórico. Eso es un poco lo que yo he hecho como pro estudio. Bueno, como persona y arquitecto independiente, ¿no es cierto? También he participado en concursos. Nuevamente, todos estos concursos se han hecho con SketchUp y V-Ray,
¿cierto? Algunos los hemos ganado, otros los hemos perdido, pero se ha participado. Yo he estado participando en concursos de arquitectura desde que estoy en cuarto ciclo de la universidad, ¿no? Este es un concurso que hicimos para el quinto piso de la Facultad de Arquitectura de la Ricardo Palma, en donde quedamos en segundo lugar y en donde pudimos trabajar con Lucía Uribe, Andrés Vázquez, ¿cierto? Y Alfredo Ramírez y el arquitecto Rafael Ríos Mazuelas, ¿no? Todos estos renders que nosotros vemos acá, estos cortes, estas isometrías, las hemos realizado con SketchUp y V-Ray, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos y hacemos un poquito de zoom a esta isometría de acá, vamos a poder ver que es una isometría que sacamos del SketchUp, que hemos renderizado con V-Ray, que hemos exportado las líneas, ¿no? Del SketchUp, los hemos unido y hemos tenido una isometría muy bonita que se puede explicar fácilmente el proyecto, ¿no? Este render exterior igual con V-Ray, Photoshop, estos cortes con V-Ray, ¿no? Es un poco todo lo que se puede llegar a hacer con SketchUp y V-Ray, ¿no? Todo lo que ustedes ven, van a ver que es SketchUp y V-Ray porque yo he trabajado mucho con eso, ¿no? Por ejemplo, este es otro concurso que habíamos hecho, que es fue un concurso nacional de la playa de pescadores, en donde quedamos como finalistas, ¿no? Bueno, acá se puede ver un poco todos estos cortes que vemos acá, todos estas perspectivas se hicieron con V-Ray, ¿cierto? Y se hicieron la postproducción con Photoshop. Este fue otro concurso que participé, esta vez con el estudio de arquitectura Llama Urban Design, en donde fue la propuesta de la ala contemporánea del Mali, ¿no? Acá se ganó el concurso, fue el primer lugar, y todos estos pabellones isométricos, estos cortes, los realizamos con SketchUp, exportamos líneas, ¿no es cierto? Fuimos haciendo una composición. Todos estos renders que nosotros vemos acá fueron hechos con SketchUp, con V-Ray, y los hemos exportado, ¿cierto? Y hemos ganado un concurso de una índole internacional, ¿no? Acá podemos ver otros ejemplos, pero como para no aburrirnos tanto, ¿no es cierto? Voy a dar una pasada rápida y ya quisiera pasar un poquito a lo que vamos a desarrollar en el curso, ¿no? Pero esta era una idea general como para que puedan ver todo lo que se puede llegar a hacer con SketchUp y V-Ray y SketchUp y Lumion, ¿no? Acá hemos ganado, por ejemplo, un concurso del Ministerio de Vivienda, que era el Construir para Crecer del año 2017, ¿cierto? Todos los renders se realizaron con SketchUp y V-Ray. El concurso nacional también de vivienda social de Mutuo, que se llamaba Ciudades Invisibles, todos los gráficos que nosotros vemos acá, isometrías, renders, ¿no? Todo fue realizado y exportado a través del programa de SketchUp y renderizados en V-Ray. ¿Cierto? Nuevamente el concurso de Planpice, que también quedamos en segundo lugar. Los dos de acá arriba fueron primer lugar, ¿no? Tanto este como este. Entonces, ustedes se van a encontrar mucho con gente que diga como que, bueno, tal vez el SketchUp no es la herramienta que ustedes piensan que sea tan potente, pero en realidad no es tanto la herramienta, sino cómo tú aprovechas y cómo utilizas los recursos. Y lo interesante bueno, del programa de SketchUp es que justamente es muy versátil, tiene mucha conectividad con otros programas, ¿cierto? Y se puede utilizar de manera interesante. Entonces, no sé si alguno tiene una pregunta sobre lo que acabamos de ver o podemos ir adelante. Voy a revisar el chat, ¿no? Si tienen cualquier pregunta, háganla al chat y nosotros podemos ir respondiéndolo por ahí. Ya. Entonces, como les había dicho, el curso es un curso de introducción a SketchUp y vamos a ver de qué va a tratar el curso. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar un poquito de qué es lo que nosotros vamos a aprender en el curso. Entonces, esta es la metodología que vamos a enseñar dentro del curso, ¿no es cierto? Esta es una herramienta que ya se va a compartir a los que están inscritos. Ustedes pueden tomarle screenshot, no hay ningún problema. Pero lo que quiero que tengan mentalizado es que es un curso de SketchUp avanzado. Nosotros tenemos que ya tener unos conocimientos previos de cómo funciona el programa y eso es justamente lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero quiero que explicarles que el curso de SketchUp avanzado ya no se va a dedicar tanto en cómo se maneja el SketchUp, cómo se maneja como que conceptos básicos de importar planos y eso, sino que vamos a asumir como que ya supiéramos de eso y nos vamos a perfeccionar y adecuar
la metodología y una metodología de trabajo, ¿no? Esa metodología va a tener, normalmente tiene 5 pasos, ¿no? El primer paso va a ser preparar, es decir, vamos a abrir AutoCAD o vamos a abrir los archivos que normalmente nos entregan las inmobiliarias, ¿no es cierto? Las inmobiliarias trabajan con AutoCAD, ¿no? Es el método más común ahorita en el Perú e inclusive internacionalmente, entonces hemos hecho la metodología con eso, ¿no? Importar en AutoCAD, vamos a limpiar el archivo y luego vamos a pasar a SketchUp a importar esos planos, ubicarlos en una tridimensionalidad y, ¿no es cierto? Vamos a pasar al siguiente paso, que va a ser modelar. Entonces, dentro de modelar, vamos a utilizar unos plugins que vamos a dar como parte del curso, ¿no es cierto? Vamos a generar caras, vamos a agrupar, vamos a hacer volumetría, vamos a hacer grupos, componentes y, ¿no es cierto? Vamos a pasar a crear materiales, ¿no? A moblar, y una vez que tengamos ese paso listo, vamos a pasar a renderizar. Entonces, en este caso, el curso está dedicado al renderizado con V-Ray. Entonces, vamos a ver conceptos básicos de V-Ray, cómo es que funcionan los materiales, bueno, BFB, ¿no es cierto? Que tienen diferentes capas que van a dar hiperrealismo a esos materiales. Y vamos a aprender a generar escenas, vamos a tener una clase de teoría de proporciones y composición de renders, porque al final los renders son como fotografías, ¿no es cierto? Puedes tener un super render, pero si es que los colores no son adecuados o la posición de la cámara no está sacando el provecho del proyecto, pues el render siempre se va a ver mal, así tengas los materiales más hiperrealistas que tú te imagines, ¿no? Entonces vamos a tener una clase de composición, vamos a tener una clase de V-Ray, de renderizado. Hay muchas cosas que, ¿no es cierto?, se nos pasan, pero el renderizado o el programa de renderizador de V-Ray es súper potente, ¿no es cierto? Es tan potente que tiene una especie de Photoshop inserto, que es justo el BFB Channels, ¿no es cierto? Y podemos ya darle una preedición sin necesidad de hacer un Photoshop dentro del mismo renderizador de V-Ray, y eso lo vamos a ver, ¿no? Finalmente vamos a hacer la postproducción, entonces igual vamos a hacer una clase pequeña de Photoshop en donde vamos a aprender lo más básico y lo más necesario para que ustedes puedan tener unos renders buenos, ¿cierto? Vamos a aprender cámara RAW, vamos a utilizar, o sea, vamos a aprender a utilizar todos los canales que salen del V-Ray, ¿no es cierto? El canal de Alpha, el canal de Material ID, el canal de Render ID, el canal de Lightning, el canal de reflejo, todas esas cosas lo vamos a utilizar e implementar en el Photoshop. Vamos a hacer luces, sombras, efectos y con eso, ¿cierto? Vamos a pasar a tener un render terminado. Entonces, esta metodología ahorita está implementada al D5, pero como les decía, a mí me interesa que pues, los cursos que ustedes lleven les sirvan en el ámbito profesional. Entonces, si ustedes quieren que sea con V-Ray o quieren que sea con D5, son cosas que sí podemos ir modificando. La metodología es la misma para cualquier tipo de renderizador y eso podemos ir adaptándolo, ¿no? Ahora, yo les quería compartir esta de acá. Esta es una tabla pequeña que vamos a comenzar la clase va a comenzar a las 7:30, o sea, la clase práctica. Y yo ya les he compartido estas tablas, ¿cierto? Que son unas tablas de uso de SketchUp, ¿no? Entonces, un poco explica todas las herramientas que tiene SketchUp y todos los comandos rápidos que tiene, ¿no? Hay 2 tablas, hay una tabla de modificación, hay una tabla de dibujo, ¿no? Vamos a ver extensiones, materiales, ¿no? Todo lo que sea V-Ray, ¿cierto? Porque en V-Ray vamos a tener, pues, la generación de materiales, pero también tenemos la generación de los menús, ¿cierto? Los ajustes del frame buffer, y también tenemos una tabla pequeña de lo que sería el Adobe Photoshop. Entonces, esta tabla chiquita, ¿cierto? Yo ya se la he pasado al administrador de Grid y él la va a estar compartiendo con la gente que esté inscrita en el taller. Son unos pocos de los recursos que nosotros vamos a ir dando. Otro recurso que tenemos, pues, es el tema de los teclados, ¿no? Que ya les vamos a dar unos teclados listos para que funcionen justamente con este programa, pues, estas tablitas que nosotros tenemos acá. Entonces, voy a dejar de compartir un rato. Y ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el curso? Vamos a necesitar nuestras tablas, ¿cierto? De SketchUp, en donde vamos a ir viendo cuál va a ser la clase de hoy.
vamos a ir viendo las tablas, vamos a ir creando teclados y vamos a ir revisando todas las herramientas, ¿cierto? Como haciendo un repaso de todo lo que puede hacer el SketchUp, como para que el momento que comencemos clases, no sé, ya no estemos perdiendo un poco tiempo con acordándonos qué tecla es tal, ¿no? Algo que sí es importante y que quiero que tengan en cuenta es que para un buen manejo del programa, vamos a tener que utilizar los shortcuts o los comandos de extensión rápida, ¿no? Es decir, estas teclas que nosotros vemos acá, ¿cierto? Como que la Select Tool es la barra de espacio, el Paint Bucket es la tecla B, el borrador es la tecla E, ¿no? O por ejemplo, section plane, línea es L, rectángulo es W. Todas son cosas que nosotros podemos modificar, pero que nos van a ahorrar muchísimo tiempo al momento de comenzar a modelar en SketchUp. Entonces, vamos a necesitar nuestras tablas, ¿no es cierto? Y vamos a necesitar nuestros archivos de teclado. Ambos archivos ya se compartieron en el grupo de la gente que ya está inscrita. Si es que ustedes es algo que les interese y quisieran llevar este curso o quisieran estos recursos, pueden solicitarlo, ¿no es cierto?, al administrador de Grid una vez que se hayan inscrito, ¿no? Entonces vamos a por ello. Vamos a abrir SketchUp. Nos va a abrir una ventana. Vamos a siempre elegir arquitectura, metros, ¿no? Nosotros ya lo tenemos configurado como un corazón, ¿cierto? Y esa es la que normalmente deberíamos tener listo para abrir. Entonces vamos a abrirlo. Entonces, cuando ustedes recién instalen, ¿no es cierto?, SketchUp, vamos a tener varias cosas de la interfaz que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Ya, lo primero que nosotros vamos a tener es estas diferentes barras que se llaman menús que nosotros podemos activar o desactivar, ¿ya? Para activarlo o desactivarlo, vamos a ir a Vista, Toolbars, ¿cierto? En español es ver barras de herramientas. Se nos va a abrir esta ventana de acá y nosotros vamos a poder ir activando o desactivando ciertas herramientas que ¿no es cierto?, nos van a ayudar a tener esos comandos a la mano. Lo que sí es 100% recomendado es tener este elemento de acá que vemos a la izquierda, que es el que se llama Large Toolset o barra de herramientas grande, que es este que se encuentra al costado, que tiene un poco de todo, ¿no? Tiene selección, tiene creación de objetos, tiene modificación de objetos, como también tiene zoom y otras herramientas complementarias. ¿Ya? Otras que vamos a aplicar va a ser la herramienta de sección, que nosotros vemos acá en la parte superior y que nos va a permitir hacer cortes, como que visibilizar esos cortes, ver los cortes, ¿no es cierto? Hacer un section fill de esos cortes, ¿ya? Y otro que me gusta a mí, ¿no?, tenerlo activado, pues es el de views, que nosotros vemos acá arriba, ¿ya? Que nos va a permitir, pues, darle una vuelta a las caras principales, ¿no? Elevación, planta, vista lateral izquierda, vista lateral derecha, ¿ya? Eso por el momento. Ya cuando vayamos avanzando con las clases, vamos a ir viendo todos los menús de V-Ray que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a ver los menús de extensiones que tenemos por acá y conectividad, ¿no? Con D5, por ejemplo, en este caso, o con Lumion, si es que fuera lo que necesitamos. Otra parte de la interfaz de SketchUp que vamos a tener acá es esto que se llama el Default Tray o la bandeja predeterminada que se encuentra acá a la derecha. La bandeja predeterminada es una especie de menú un poco más sofisticado que se va a encontrar al costado y que se pueden editar dentro de Window, Default Tray o ventana, ¿cierto? Bandeja predeterminada. Y para activarlos y desactivarlos simplemente basta con hacer clic sobre ellos. Por ejemplo, lo que a mí me gusta tener activo es Entity Info, que es este que nosotros vemos acá, que es decir, cuando seleccionemos un objeto, nos va a decir dentro de qué layer se encuentra ese objeto, ¿no es cierto? Y también vamos a poder cambiar layers a eso, ¿no? ¿No es cierto? Hay que acordar que desde la versión 2020, creo, de SketchUp, los layers ya no se llaman layers, sino que se llaman tags o etiquetas, ¿no? Entonces, desde este Entity Info, nosotros vamos a poder modificar en qué grupo o en qué capa se encuentra, pues, el objeto que nosotros vamos a insertar. Otra cosa que me gusta a mí tener abierto, pues es materiales, componentes, estilos, tags, que es justamente el de escenas, el de layers, el de escenas. Y a mí me gusta tener uno que se llama Soften Edges,
que es este que nosotros vemos acá, que nos va a permitir, pues, cuando tengamos objetos, digamos, como este de acá, que tiene algunas líneas vistas, nosotros vamos a poder eliminar esas vistas, ¿no? En especial cuando, ya se van a dar cuenta, cuando importemos círculos de AutoCAD, siempre aparecen con los vectores de círculo y al final, bueno, si bien en el render no importa, pero el momento de modelarlo puede molestarnos y con esto, ¿no es cierto? Podemos ir puliendo esos bordes como para generar superficies continuas. Entonces, una vez que ya tengamos eso, ¿cierto? Activo, yo también me gusta tener materiales abierto y Entity Info abierto. Vamos a ver cómo importar teclados. Entonces, lo que yo les decía, es súper importante que los teclados o todas las cosas que nosotros comencemos a modelar automáticamente no estemos perdiendo tiempo de ir con el mouse a la herramienta lateral y luego volver a hacer la línea, ¿no? Y volver nuevamente acá a poner bucket y luego nuevamente volver al borrador. Este tiempo que nosotros estamos haciendo de ir del centro de la pantalla a la barra de herramientas, tal vez si es que hacemos un mueble no signifique tanto, pero el momento que estemos haciendo edificios multifamiliares de 23 pisos, sí van a ser significativos. Y va a ser el paso determinante de hacer una chamba en un día, que es lo que yo normalmente me demoro en modelar un edificio completo, en 7 días. Entonces, teclados es importante, ¿no? Yo ya me sé, por ejemplo, mi teclado, el que vamos a compartir con la gente, si es que llevan el curso, es muy fácil de acordarse, ¿no es cierto? Es una mezcla entre el teclado predeterminado y unas adicionales que nosotros le metemos, ¿no es cierto? Entonces, línea, yo ya sé que es L, ¿no es cierto? Eh, ¿No? Ya, por ejemplo, push es P. Si quiero hacer un rectángulo, yo ya sé que tengo que hacerlo con W, con Q, círculo, M de mover, barra espaciadora para volver a hacer el seleccionador, o sea, E de borrador. Y son esas cositas que poco a poco ya nos van a ir haciendo la vida más fácil, ¿no? G de grupo, ¿cierto? Entonces, Q, nosotros tenemos K de componente, o en este caso K está programado como para ver líneas traseras. Entonces, cómo configuramos nuestro teclado, ¿no? Entonces, vamos a hacer clic en la parte que dice preferencias, ventana, preferencias, ¿ya? Y dentro de nuestra ventana, en este caso, la versión que nosotros tenemos está en inglés. Si ustedes tienen la versión en español, bueno, yo me la sé de memoria, pero no es tan complicada. En su caso es ventana, preferencias, y vamos a ir al menú que se llama Shortcuts. ¿Ya? En español se llama métodos abreviados, ¿no? Y los métodos abreviados van cambiando de nombre, ¿ya? Por eso es importante que cuando nosotros tengan los archivos que les voy a pasar, tenemos dos teclados, ¿no? Uno que se llama teclado en español y otro que se llama teclado en inglés. Entonces, si ustedes tienen SketchUp en inglés, hay que poner necesariamente el teclado en inglés que está configurado para el SketchUp en inglés. Y si tienen el SketchUp en español, el teclado en español. ¿Por qué? Porque hay comandos, ¿cierto? Que en inglés es una cosa y en español es otra cosa. Entonces, por ejemplo, el offset, ¿no? El offset nosotros lo hemos puesto con O, que en inglés se llama offset, pero en español eh, creo que tiene un nombre como desplazar, una cosa así. Entonces ya es otro comando y necesitamos utilizar el otro teclado. Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo personalizar mi teclado, ¿no? Digamos, ahorita yo ya les he dicho que L es línea, ¿no? Entonces, con L puedo hacer línea. Pero, ¿qué tal si yo no quiero utilizar L, sino que quiero utilizar otro comando para que nuevamente tengamos esa herramienta? Entonces, vamos a ir a ventana, preferencias, shortcuts, y donde dice filtro, vamos a agregar el nombre del comando. En este caso, voy a poner line, ¿no? Y acá está la función. La función dice draw line línea. ¿Ya? Y donde dice add, ahí van a decir en assigned, ven este cuadradito, dice L. Esa es la tecla que está asignada. Entonces, cada vez que yo hago clic en L, va a aparecer la línea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, no sé, otra cosa, quiero hacerlo completamente distinto y quiero que K sea la de línea? Pues donde dice add shortcut, pondré la letra de K, hago clic en el símbolo de más, acordarse ese paso, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si es que interfiere con algún otro tipo de comando, nos va a hacer una advertencia, ¿no? En este caso dice K ya está siendo usada para ver las líneas de fondo
¿Quieres cambiarlo o reasignar? En este caso vamos a poner sí, ¿cierto? Porque es un ejemplo práctico. Voy a poner OK. Y ahora miren, cuando ponga K, bueno, ustedes no pueden ver mi tecla, pero estoy haciendo la letra de K, ya aparece automáticamente el lápiz, ¿no? Si pongo M, move, y ahora voy a poner L, igual funciona. Es decir, va a funcionar tanto con K como con L, ¿no? Que hemos en este caso seleccionado. Ahora, lo que les voy a recomendar es a todos ustedes que todavía no están en inscritos en el curso, ¿cierto? Si bien el teclado nos va a facilitar el tiempo ¿no? que nos va a tomar configurar cada uno de los comandos, ustedes pueden hacerlo manualmente y ustedes pueden configurarlo también para su teclado. En este caso, mi computadora tiene un teclado numérico lateral, entonces el teclado que yo voy a compartir es justamente diseñado para un teclado completo que se llama, ¿no? El teclado QWERTY y el numérico lateral. En el caso tengan una laptop más pequeña que no tenga ese teclado numérico lateral, ¿cierto? Van a tener que hacer algunas modificaciones. Pero con o sea, con esta ayuda que les di ahorita de introducción pequeña a los shortcuts, ya pueden ustedes pues, programarlo como quieran. Ahora, si es que ya tenemos el archivo de teclado, ¿cómo importamos todos los comandos de golpe? Pues en la parte inferior, donde dice importar, vamos a hacer clic en importar y vamos a seleccionar lo que yo les di, ¿cierto? En este caso, voy a ir a que lo tengo en la biblioteca, chat, y donde dice teclados, voy a importar el que dice teclado inglés. Y donde dice importar, hacemos clic en importar. Vamos a tener esta ventana, ¿no es cierto? Esta ventana que dice advertencia. En mi caso, como ya estaba configurado mi SketchUp, solo me sale una, que es justamente la que cambiamos, ¿no? K, ¿no? Entonces yo voy a poner sí. Acá numérico, make face, vamos a poner OK a todo. Tal vez ustedes, si no lo tienen configurado, van a tener muchas ventanas de emergencia. Simplemente ponemos OK a todo y vamos a darle OK. Entonces, si tienen alguna duda, ahora es el momento de hacerlo a través del chat. Si no, continuamos. Listo, continuamos entonces. Entonces, vamos a la primera tabla, a la tabla A1. Ya. Entonces, la tabla A1, ¿cierto? Dice selección y visualización, ¿no es cierto? La selección y visualización es la tabla básica 1, ¿no es cierto? Esta dice son herramientas básicas para el manejo de elementos en la interfaz y modificaciones de visualización. La primera que tenemos es la Select Tool, ¿no es cierto? O esta flechita negra que tenemos acá. Y vamos a tener algunas opciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, dice para seleccionar la herramienta tengo que hacer clic en barra de espacio y vamos a tener comandos que mientras la herramienta esté seleccionada podemos ir seleccionando en el teclado y vamos a tener algunas cosas adicionales, ¿no? Por ejemplo, añadir, restar. Añadir, restar, seleccionar conectado, selección de ventana y selección cruzada. Veamos si lo podemos hacer chiquito por acá, como para ir viéndolo en paralelo, ¿no? Esto vamos a hacerlo un poco más chico. Y por el momento voy a sacar la bandeja predeterminada. Hacerlo esto también un poquito más pequeño. Ya. Listo. Entonces, por ejemplo, yo ya sé, yo tengo automáticamente mi mano sobre el teclado, ¿cierto? Con el dedo pequeño en Escape y con el pulgar en barra espaciadora. ¿Por qué? Porque cualquier comando que hago pongo Escape, barra espaciadora, y yo sé que volveré nuevamente a mi Select Tool. Select Tool es la herramienta más importante para seleccionar y la que queremos llegar siempre, ¿no? Acabamos de hacer cualquier cosa, barra espaciadora, Select Tool. Ahora, si nosotros añadimos el comando Shift, vamos a tener añadir, restar. Y nosotros lo vamos a ver, no sé si se llegue a ver, pero al costado de mi flecha aparece un símbolo de más y un símbolo de menos. Eso quiere decir que voy seleccionando, ¿cierto? Y voy añadiendo, pero si vuelvo a seleccionar un objeto, ese objeto se va a deseleccionar. Añadir, es decir, pongo control, según esto, que dice añadir control, y todos los objetos que yo seleccione se van a añadir, así los haga clic nuevamente, ¿cierto? Restar es shift más control, entonces van a ver el símbolo de menos y todos los elementos, igual que estemos seleccionando, se van a ir eliminando. Luego tenemos este que se llama seleccionar conectado. Entonces,
seleccionar conectado dice triple clic izquierdo, ¿cierto? Es decir, si yo cojo este objeto, le hago triple clic, va a seleccionar todo lo que se encuentre conectado. Digamos que tenemos una línea entre estos dos objetos, ¿cierto? Yo hago triple clic y vamos a ver que se selecciona todo lo que se encuentra conectado. Si es que este, por ejemplo, lo eliminamos y hacemos triple clic, ¿cierto? Se selecciona únicamente lo que tenemos ahí. Otra cosa que tenemos acá es selección de ventana y selección cruzada. Nosotros ya sabemos, bueno, supongo que ya saben utilizar AutoCAD, o este es un curso diseñado como para arquitectos o gente que ya sabe utilizar AutoCAD básico. Dentro del AutoCAD, nosotros tenemos lo que se llama selección de ventana y selección cruzada. Acá funciona igual. Es decir, si yo hago un recuadro en la pantalla de izquierda a derecha, ¿cierto? Con línea continua, vamos a hacer esa selección que seleccionamos solo lo que se encuentre dentro del cuadrado. Es decir, en este caso voy a hacer una selección en donde esta línea lateral no se encuentra completamente dentro del cuadrado y no se va a seleccionar. Ya, pero si lo hago al revés, ¿cierto? Vamos a ver que ese rectángulo ya no es una línea continua, sino que es una línea segmentada, ¿cierto? Y esa funciona igual que en AutoCAD. Es decir, si yo estoy seleccionando un objeto por la mitad, no necesariamente tiene que estar dentro de mi recuadro para que esté seleccionado, ¿no? Ahí podemos ver azul que se encuentra seleccionado. Ahora, vamos a ir a la siguiente herramienta. Miren, vamos a pasar un poquito, sí, vamos a verla acá. La siguiente herramienta se llama Paint Bucket, ¿no? ¿Y qué nos va a servir? Pues para pintar y dar elementos a las caras que nosotros vamos creando. Entonces la tecla es la B. Hacemos clic en B y vamos a ver que si teníamos eliminada esta bandeja de Default Trade, se vuelve a activar y nos da este menú que existe de materiales súper básicos de SketchUp, ¿no? Entonces, cuando ya llevemos el curso, vamos a ver, pues, efectivamente que los materiales que están en SketchUp no los vamos a utilizar nunca, ¿cierto? Pero para esta clase podemos nosotros elegir entre colores, vidrio, landscaping. Los materiales que nosotros vamos a utilizar van a venir de la biblioteca de V-Ray. Es decir, estos que se encuentran dentro de SketchUp no los vamos a utilizar, pero sí vamos a utilizar la tecla B para otras cosas, ¿no? Entonces, en este caso, miren, voy a utilizar este concreto y voy a comenzar a pintar esta cara, gras, ¿no? Y comienzo a dar materiales a las caras. Ahora, una cara, para poder aplicar un material, ustedes ya lo saben, tiene que ser una cara que tenga líneas en todos los bordes. En este caso, pues ya tenemos 3 materiales. Pero ¿qué dice nuestro, ¿no es cierto? Nuestro menú, nuestra tablita acá. Que Paint Bucket, si nosotros le aumentamos la tecla de Alt, vamos a hacer muestra. ¿Y qué es muestra? Pues muestra es el gotero, ¿cierto? Es decir, ahorita nosotros vemos que está seleccionado el gravel, pero si hago la tecla de B y aplasto Alt, vamos a ver que ese símbolo se modifica el gotero y puedo seleccionar el gras o puedo seleccionar este de acá, ¿no? Ahora ya lo vemos seleccionado este concreto. Si hago muestra sobre el gras, se hace gras y así, ¿no? Vamos seleccionando objetos. ¿Y para qué nos va a servir? Para seleccionar este objeto y aplicarlo acá, si ese fuera el caso, ¿no? Luego nosotros tenemos algo que se llama rellenar, es decir, cuando nosotros tenemos, miren, vamos a crear otro rectángulo por acá, ya. Cuando nosotros tenemos la muestra, digamos, material verde y aplastamos control, ¿cierto? Va a seleccionar todos los objetos que se encuentren colindantes o todas las caras colindantes, vamos a pintarlas automáticamente, ¿no? Miren, entonces en vez de estar haciendo 3 veces y girar y no sé, venir por acá, venir por abajo y demorarnos demasiado aplicando un material, ¿cierto? Simplemente vamos a tener aplastado control, que son esos 3 puntitos de continuo, y aplicamos pues a todas las caras colindantes el mismo material. ¿Y qué dice nuestra tabla más abajo? Pues dice tecla de reemplazar material. Entonces yo puedo venir acá, ¿cierto? Nuevamente, Alt para hacer la gotita, seleccionar el material y vamos a poner Shift, ¿no? Entonces todos los materiales que tengan ese gras, vamos a reemplazarlos automáticamente, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Cuando vayamos avanzando, vamos a ver que vamos a utilizar grupos, componentes, y en vez de estar entrando a cada cara, seleccionando cada cara, podemos reemplazar rápidamente cualquier material con el nuevo material que nosotros querramos, ¿no? Y esto puede funcionar para varias cosas, es decir, si yo quiero que este material de concreto y el material de gras, los dos sean reemplazados por grava,
pues yo pondré, pondré Shift y haré clic en los dos y automáticamente vamos modificando, ¿no? Vamos a la siguiente, que es la tecla de Eraser. Entonces, Eraser, la tecla rápida es la E. Si nosotros hacemos E, vamos a ver el borradorcito rosado que está ahí. Si nosotros hacemos clic continuo, miren, va a ir subrayando con rojo todos los elementos que están acá. Y esos elementos nosotros podemos seguir aumentando. Y cuando soltemos, se van a borrar, ¿no? Miren, voy seleccionando. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque a veces yo comienzo a borrar y se me pasa uno de más. Todavía tengo la tecla de Escape como para cancelar el borrado, ¿no? Entonces vamos a ir borrando, podemos hacerlo en grupo o podemos hacerlo uno por uno, ¿no? Yo siempre recomiendo que sea como que teniendo aplastado el botón, ¿no? Es decir, vamos seleccionando todos los elementos. Si me equivoco en uno, pongo Escape, lo hago de nuevo, pero un poco más sencillo que todos se borren de golpe, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo les decía con los elementos de círculos de AutoCAD, ¿no? Cuando nosotros importamos un círculo de AutoCAD, lo vamos a ver, lo vamos a ver algo así, ¿ya? Ahorita, ahí les explico, ¿no? Ahorita vamos a ver justo ese comando. Ya, pero cuando nosotros importemos esos círculos de AutoCAD, por algún motivo, claro, o sea, el AutoCAD es un programa de vectores, pues que el círculo realmente tiene estas líneas. O sea, no es que es un círculo, sino tienen estos segmentos tan pequeños que a vista externa parecen pues una circunferencia completa, ¿no? No sobrecargan con los círculos porque no es necesario. Entonces, ¿cuáles son unas de esas herramientas de eraser que vamos a tener dentro de la misma máquina de E, ¿no? Una es ocultar. Es decir, si yo aplasto Shift, vamos a ver que aparece el simbolito de Smooth al costado del borrador o ocultar esos vectores. Entonces yo puedo, teniendo aplastando Shift, ir seleccionando esas caras, ¿cierto? Y ir ocultando esas líneas. Entonces van a ver que una vez que nosotros hagamos el Shift, ¿no es cierto? Estas caras comienzan a eliminarse y eso nos puede servir en realidad para todo, ¿no? Mira, o sea, si yo quisiera eliminar los vectores para exportar este objeto, ¿no? Puedo hacerlo de esa forma. O si es que, no sé, voy a hacer un gráfico isométrico y quiero que esta línea parezca que no exista, puedo ir ocultándola, ¿no? Ahora, cuando generemos estas cosas y eliminemos esas líneas, van a comenzar a darse cuenta que esas caras como que se terminan uniendo, ¿no? Miren, ahora yo hago clic acá y se me fusionaron las dos caras. ¿Cómo puedo volver a que aparezca esta línea, ¿no? Bueno, tenemos la que se llama Unsmooth, ¿no? Que se llama Shift más Control. Ups, no sé qué hice acá. Ya. Entonces, si yo pongo Shift más Control, o, espérate, Eraser. Ah, en realidad acá es Control, ¿ah? Shift más Control, miren, nos va apareciendo las caritas. Miren, yo activo el Control y ya me comienzan a aparecer los segmentos, ¿no? Entonces me dice, ¿qué segmentos quieres que aparezcan? Entonces yo puedo ir seleccionando los que quiero. Y esos segmentos vuelven a aparecer. Entonces ya les dije, ¿no? Shift para ocultar, Control para aparecer otra vez. Ya. Entonces vimos Eraser. Vamos a ir a Orbit. Orbit es el más básico de todos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, lo he sacado del teclado. Normalmente Orbit es O, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a utilizar con la tecla de O, sino que simplemente vamos a utilizar el clic de la rueda del mouse. Es decir, este botón de rueda, hay muchos mouses que tienen, o sea, tienen la función de botón. ¿Ya? Para la gente que utiliza Mac, ahí sí les recomendaría que generen una tecla de las que tienen ustedes como para que funcione el Orbit. Pero también hay, o sea, ustedes pueden configurar ese tercer botón, creo que desde opciones. Eso los pueden ayudar el equipo de Grid, que está siempre a disposición de cualquier ayuda técnica, ¿no? Paquito les va a ayudar con eso del mouse. Entonces, sí, pues Orbit vamos a utilizarlo con el clic de la rueda del mouse. Entonces, automáticamente yo ya sé que para orbitar o girar un pivot, ¿cierto? Voy a utilizar el tercer botón. Ahora, para no venir acá y tener que seleccionar la manito nuevamente y hacer el paneo. El paneo, para que lo entiendan, es como que en 2 dimensiones, ¿no? El orbit es en 3 dimensiones. Entonces, para no hacer eso, nosotros pues vamos a
añadir esta tecla que se llama Shift. Y vamos a pasar de Orbit a... A ver, espérense un ratito. Ya. Vamos a pasar de Orbit a manito inmediatamente. Entonces yo hago clic en Shift y miren, va a cambiar a mano, ¿no? Entonces son dos herramientas que están fusionadas en lo mismo. Y bueno, cuando nosotros hacemos Orbit, quiero que nos enfoquemos en las tres líneas que nosotros vemos acá, ¿no? La línea verde es del eje Y, la línea roja es del eje X y la línea azul es del eje Z. Cuando nosotros hacemos Orbit, vamos a ver que se modifican la línea verde y la roja, pero el azul siempre se va a mantener vertical, ¿no? Miren, o sea, siempre se mantiene recta. Hagamos lo que hagamos. Pero tenemos otra opción en Orbit que se llama giro libre. Es decir, si hacemos clic en Control, vamos a comenzar a girar y ahora ya no va a respetar ninguno de los elementos que nosotros querramos, ¿no? Entonces, eso nos sirve si queremos hacer algún ángulo específico en algún render, ¿no? Algo más distinto. ¿Y cómo hacemos para volver? Simplemente hacemos Orbit otra vez y vuelve a estar vertical. Ya, ahora, tenemos otro que se llama Zoom, ¿no es cierto? Que es justamente, vamos a utilizarlo con la rueda del mouse. Es decir, hacemos hacia afuera, zoom out, hacia adentro, zoom in. ¿Y por qué les digo todo este tiempo? Como que, bueno, ¿para qué me están explicando lo del orbit, lo del zoom? Como que ya sé, hay mucha gente que le cuesta muchísimo manejar el espacio mientras modelan. Y eso tiene que ser una cosa que ya nosotros lo sepamos de memoria. Es decir, voy modelando, voy paneando, voy girando, ¿no es cierto? Voy haciendo zoom. Y ahora, nosotros vamos a tener un comando que es muy importante que se llama zoom extend, ¿ya? En este caso es la tecla, dice tecla como que slash, ¿no es cierto? Es justo la tecla que está abajo del escape, ¿ya? Entonces yo le puse un asterisco porque depende mucho de su teclado, pero la he configurado que sea la tecla de abajo del escape, ¿ya? ¿Y para qué nos va a servir? Esas ocasiones donde de repente, ups, se nos fue muy lejos, ¿cierto? Zoom extend lo que va a hacer es mostrar todo lo que se encuentra dibujado. Entonces, pucha, se me fue un zoom, me quedé atrapado entre unas paredes y no sé cómo salir. Zoom extend, ya tenemos todo lo que está dibujado automáticamente, ¿no? Pucha, importé un archivo de AutoCAD y de repente perdí mi modelo y ya no sé dónde está. Zoom extend y va a aparecer todo lo que vemos, ¿no? Igual lo tenemos acá en la parte de abajo, ¿no? En la barra de herramientas grandes. Y listo. Ahora, tenemos otra herramienta que se llama Previews. Esa no tiene ninguna tecla, pero me gusta como que mostrarla acá. Esta nos va a servir cuando hagamos escenas. Es decir, ¿no? Nos vamos a demorar mucho haciendo la composición, vamos a ponerla por acá, y de repente, por algún error, ¡pum!, se nos movió. Puedo regresar a Previews y vuelve a la misma posición, la última posición en la que había quedado la cámara, ¿no? Por si acaso tuvimos un error al momento de hacer la escena. Y la otra herramienta que me gusta a mí, que es esta perspectiva paralelo, ¿no es cierto? ¿Qué dice esto? Cambia el toggle, ¿cierto? Es un toggle como un interruptor. Prende y apaga el tipo de vista entre paralelo y perspectiva con la misma tecla, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la tecla? Es la que está al costado izquierdo de retroceso o backspace. En el caso de mi teclado ahorita es el símbolo de más o igual. Entonces, miren, si estamos acá, de repente se hizo paralelo, vista paralela, ¿no es cierto? Como para hacer gráficos isométricos. Aplasto otra vez y de repente se hizo perspectiva, ¿no? Paralela, perspectiva, con una sola tecla. ¿Qué es lo que queremos, no? O sea, el tema de visualización. Para la gente que ya maneja un poco SketchUp, a veces el zoom como que no nos permite hacer tanto zoom en perspectiva, entonces para esas cosas nos sirve cambiar a paralelo como para llegar a tener un súper detalle, ¿no? Entonces, esa es un poco una buena herramienta de visualización. Ahora, estas otras herramientas, como posicionar cámara, look around, walk around o section plane, vamos a verlas ya directamente cuando comencemos a hacer escenas, ¿ya? Entonces, por el momento las vamos a pasar. Y vamos a pasar a esta parte, ¿cierto? De dibujo y modificación. ¿Podría repetir el paralelo? Claro que sí, Rosario. La tecla de paralelo y perspectiva se encuentra, si nosotros vamos a nuestro menú de vista, cámara, acá dice perspectiva, paralelo y perspectiva de 2 puntos, ¿no? Uno puede hacerlo manualmente a través del menú, cámara, paralelo, perspectiva, pero en este caso nuestro teclado ya está configurado
como la tecla izquierda del backspace, es decir, o sea, la que se encuentra a la izquierda de retroceso, y ya está configurado como para modificarse automáticamente. ¿Ya? Ahora, si es que ustedes todavía no están inscritos en el curso y quieren saber esta herramienta, vamos a hacerla manualmente, ¿de acuerdo? Obviamente, si ya están inscritos, ya tienen el teclado, no tienen que hacer nada de esto, pero se puede hacer desde ventana, preferencias, vamos nuevamente a shortcuts y vamos en filtro a escribir perspectiva, ¿cierto? Nos va a filtrar dos opciones: two-point perspective y perspectiva. Vamos a seleccionar la que dice perspectiva. Esa es la que nos va a hacer el toggle entre paralela y perspectiva. En este caso ya está asignada la tecla de igual, o sea, que es la que yo les decía que es la mía. Ustedes pueden poner cualquier tecla y poner OK. Y paran, cambiamos entre perspectiva y paralela. Perspectiva y paralela. No sé si tienes otra duda. Listo, Rosario. Perfecto, quedó saldada esa duda. Entonces ahora vamos a lo interesante. Esto es interesante porque hay mucha gente que dice que sabe utilizar SketchUp y no sabe lo básico de lo básico de sus herramientas, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con línea. Entonces, línea es la tecla L. Es decir, vamos un ratito acá, voy a borrar todo esto que se encuentra acá, ¿ya? Entonces hago clic en L, ¿ya? Y aparece el lapicito, ¿cierto? Cuando yo comienzo a hacer líneas, ustedes van a ver que las líneas se va pintando del color, ¿no? Es decir, se va pintando roja cuando estoy en el eje rojo, se va pintando de verde cuando estoy en el eje verde, o se va pintando de azul cuando estoy haciendo líneas verticales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? A veces tenemos muchas cosas en el dibujo y esto siempre se va a comenzar a pegar a los puntitos de referencia, ¿no? Y nos va a comenzar a molestar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bloquear el eje actual, ¿cierto? ¿Qué dice de bloquear el eje actual? Bloquear el eje actual es Shift. Es decir, si yo comienzo a hacer en verde, ¿cierto? Y quiero coger un punto de referencia, voy a aplastar Shift, la línea verde se va a intensificar un poquito más y de repente todo lo que yo haga es buscar un punto de referencia. Es decir, si quiero que quede hasta el pie de la persona, obviamente manteniendo la tecla Shift, se va a bloquear en ese mismo eje y voy a poder hacer la línea. Ahora, si yo no quiero, no tengo ningún punto de referencia, pero quiero bloquear el eje, vamos a utilizar las flechas de nuestro teclado. Es decir, yo pongo a la derecha y se bloquea el rojo. Pongo azul, se bloquea el azul. Perdón, pongo la flecha para arriba, la de arriba, y se bloquea el eje azul. Y la flecha de izquierda bloquea el eje verde. Entonces, si yo automáticamente, ¿no? Vengo acá. Yo ya lo hago en automático y ustedes ojalá pueden hacerlo así próximamente. Yo vengo acá y quiero hacer un plano diagonal. Y ya vengo acá, ¿cierto? Genero la línea, ¿no? Y yo ya vengo acá, ¿no es cierto? Pongo azul, lo bloqueo al eje y ya hice el plano. Y entonces así vamos bloqueando los ejes como para poder modelar con facilidad. Ahora, acá a la derecha nosotros tenemos algo que dice distancia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir distancia? Distancia es la unidad de medida que nosotros queremos meter, ¿cierto? ¿Cómo se mete? Se mete el número y se mete la unidad. Ahora, acá en unidad nosotros tenemos unas indicaciones, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante de esta tabla que se les va a compartir cuando lleguen el curso, que no solo te dice cuál es la tecla, sino que te dice qué hace y también te dice cómo utilizarlo, ¿no? Entonces acá te habla de un cuadro de diálogo. ¿Cuál es el cuadro de diálogo? Dirán ustedes. Es este de acá abajo que dice Measurements, y que normalmente se va a ir modificando según la herramienta que utilicemos. A veces va a ser metros lineales, o otras veces va a ser grados y así. Entonces dice, especifica la longitud de la línea escribiendo la medida en el cuadro de diálogo. Es decir, ahorita la medida predeterminada es metros, entonces yo voy a poner 1 enter, perdón, y va a poner 1 metro, ¿no? 2 enter, 0.2, como es la unidad es metros, 0.2 será 20 centímetros, ¿no? Si yo quiero que suba y bloqueo el eje vertical, quiero que suba 1 metro, pongo 1, enter, ¿no? Pero también sirve con unidad. Es decir, si yo vengo acá, pongo 10 centímetros, pongo 10 cm. Si ven en la parte de abajo dice, o sea, ahorita muevo el mouse y como que se pierde, ¿no? Pero si ven que estoy escribiendo abajo en length 10 centímetros y pongo enter,
pues dará la medida de 10 centímetros, ¿no? O pongo 10 de, ¿no? dm, espérate, 10, perdón, milímetros, y pues va a ser 10 milímetros, ¿no? Entonces uno puede meter el número, pero también la unidad. Y eso lo vamos a ver en todo, ¿no? Sea grados, etcétera, más adelante. Ahora, rectángulo, yo lo tengo configurado como la tecla W, ¿cierto? Entonces, igual está en la barra de acá. Con rectángulo vamos a poder generar rectángulos, pues obviamente, pero vamos a tener una opción adicional que dice dibujar desde el centro. Es decir, si nosotros aplastamos control, de repente, miren, comenzamos a dibujar desde el eje central. ¿Ya? Si dejo de aplastar control, desaparece. Si aplasto control, pues volvemos a dibujar desde el centro. Ahora, lo que quiero que vean un poquito es que cuando nosotros dibujamos van a aparecer estas líneas como que segmentadas, ¿no? En el rectángulo. Y eso nos va a ayudar a hacer dos cosas, ¿no es cierto? Si vemos que está la línea en diagonal, hace un cuadrado y nos sale el símbolo de square. Pero si vemos que está en esta proporción, nos da una proporción de dos rectángulos, triángulos rectángulos, ¿no? Entonces se puede aprovechar esas guías como para hacer rectángulos más fáciles sin necesidad de meter unidades. Y bueno, dimensiones ancho alto, ¿no? Es decir, ponemos un rectángulo, ponemos 1 metro, coma, 1 metro, ¿ya? Y pues dará 1,1. Acá es 1,1. Acá es, en inglés es con punto y coma, perdón. 1,1 y hace un cuadrado de 1 por 1. Cuando el SketchUp es en inglés es con punto y coma, cuando el SketchUp es en español es únicamente con coma. Pero va a funcionar como que multimedida, es decir, yo podría hacer 1 metro y 10 centímetros. Y me va a hacer un rectángulo de 1 metro por 10 centímetros. Ahora vamos a pasar a la siguiente, que es el círculo, ¿cierto? Que se encuentra acá. Ahora, el círculo va a funcionar similar a lo que tenemos, pero la parte específica que sí quiero indicarles, ¿cierto? Es la parte de los segmentos. Ya, cuando nosotros hacemos clic en círculo o hacemos clic en nuestra tecla de Q, vamos a ver que en la parte de abajo, en el cuadro de diálogo, ahora dice sides, ¿no es cierto? O lados o segmentos. Y automáticamente está configurado para 24 segmentos. El SketchUp es un programa que obviamente quiere eh, como te digo, utilizar la menor cantidad de recursos posible. Entonces, tú comienzas a generar ese círculo con 24 segmentos. Cuando hacemos cosas chicas como un mueble, no se nota. Pero cuando hacemos cosas más grandes como arquitectura, vamos a ver que estos segmentos sí comienzan a molestar, ¿cierto? La composición que nosotros vayamos a hacer. ¿Cómo aumentamos o disminuimos este número de lados? ¿Cierto? Dice que mientras vayamos, o sea, hagamos clic en el comando círculos, vamos a poner el número más la tecla S. Es decir, 24 segmentos, le vamos a poner 100 segmentos ahora. Y ya tiene 100 lados. Y ahora vamos a ver el mismo círculo. Miren, comparemos, ¿no? El lado de la derecha tiene 24 segmentos, el de la izquierda tiene 100 segmentos. Ahora, los dos son círculos, sí. O sea, los dos son círculos, ¿no? Pero ya viene un poquito más a una mejor composición de esa geometría, ¿no? Listo. Entonces, vamos al siguiente, que es interesante. Ya, vamos a polígono. Ya, polígono. La tecla de polígono no tiene ninguna tecla en el teclado porque no lo vamos a utilizar mucho, pero en algunas ocasiones, ¿cierto? Es importante saber pues cómo funciona. La tecla de polígono está acá al costado del círculo y al igual que nosotros modificamos el número de lados en el círculo, acá dice es un hexágono porque tiene 6 lados. Vamos a poder modificar el número de lados, ¿cierto? Poniendo el número de lados que queremos más la tecla S. Entonces ahorita ya es un dodecaedro, ¿no? O si queremos hacer un triángulo, 3S y hacemos un triángulo, ¿no? O si queremos un cuadrado, 4S, ¿sí? Es un cuadrado. O si queremos no, no sé, queremos tener 13 lados, ¿verdad? 13S se va modificando. Ahora,
¿Cómo es que se modificó el objeto sin que los haya puesto con control Z y eso? Cuando nosotros generemos un objeto y sin necesidad de nosotros mover el mouse o hacer clic en otra cosa, vamos a poder modificar sus propiedades instantáneamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a poner 15 lados, se modifica. Bueno, 3 lados, un triángulo. 4 lados, un cuadrado. 5 lados y así, ¿no? Entonces va a ser una forma rápida de poder utilizar todas estas cosas. Ya, ahora, la siguiente tecla que nosotros tenemos acá es Offset. Nosotros tenemos configurado con la tecla O, ¿cierto? Ya vemos acá que se puso ese simbolito. Es este de acá, si lo queremos ubicar en el menú. Y Offset lo que nos va a ayudar es hacer pues una composición con una medida que nosotros querramos. Entonces, si nosotros queremos que la misma medida tenga, no sé, 10 centímetros, podemos poner la medida 10 centímetros, ¿cierto? Y va a generar. ¿Y cuál es otra cosa interesante? Esa medida se va a guardar, o sea, como la última medida predeterminada, y si seguimos haciendo doble clic, ¿no? Miren, se sigue repitiendo. Entonces no hay que meter 10 centímetros todas las veces, sino que simplemente metemos una y se sigue duplicando. Ahora, ¿qué tal si yo quiero únicamente, ¿no? Medio círculo, bueno, sí, medio círculo, quiero que ese offset se haga de medio círculo, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar el objeto, voy a poner la tecla de O de offset y vamos a ver cómo solo esa mitad comienza a offsetearse. Pongo la medida 10 centímetros y puedo seguir repitiendo, pues, ¿no? Miren, selecciono la línea, selecciono la línea, selecciono la línea, ¿cierto? Estamos haciendo un offset sobre una línea, no sobre una cara, ¿no? Si yo vengo acá a la cara, hace sobre la cara, es decir, la selecciona con esos puntitos. Pero si hago sobre la línea, puedo seleccionar la línea, offset, y le hago doble clic y la vamos a ir multiplicando. Ya, entonces ahora tenemos un comando que se llama hide y unhide, que es súper importante en lo que vamos a ver. Ya. La tecla de hide y unhide lo que va a hacer es ocultar objetos. Entonces yo he visto, hay unos chicos que hacen como que unos TikToks, unos lives de TikToks, que siempre les gusta como que hacer el hide y unhide con el clic derecho, ¿no? Mostrar o clic derecho como que control Z, no, eso olvídense. No, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar nuestro teclado y vamos a ver que la tecla de asterisco y la tecla de slash va a hacer esas dos cosas, ¿no? Entonces, los objetos ocultos dentro de cada grupo no se mostrarán. Eso es una advertencia que nos dice. Ya vamos a verlo cuando comencemos a hacer grupos. Pero ahorita la tecla de asterisco oculta, la tecla de slash muestra. Entonces vengo acá, ocultar, 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 ocultar. Aparecer con una sola tecla. Ocultar, aparecer, ocultar, aparecer. ¿Y eso para qué nos va a servir? ¿No es cierto? Digamos, queremos hacer un objeto acá. Yo lo oculto un momento, hago una línea y cuando quiera hacer la referencia, hago la tecla de referencia, ¿no? Y lo oculto nuevamente y ya comenzamos a generar objetos. Pero nada de estar haciendo clic derecho, mostrar, todo eso nos hace perder mucho tiempo, que al final termina siendo valioso, ¿no? Entonces, esa es la herramienta de hide y unhide. Ahora, vamos a la tabla B2, ¿cierto? Que también es súper importante para hacer un trabajo inteligente. Y la primera herramienta va a ser Move. Pues, ¿cuál es la tecla de Move? M, ¿cierto? Vamos a ver que automáticamente se nos ponen las 4 flechitas a los costados, que es, bueno, similar a la que nosotros vemos acá. Y Move lo que nos va a ayudar es a mover objetos, pues, ¿no? Moverlo en el eje, hacer clic, ¿no? Y así. ¿Cómo podemos mover los objetos? Primero los seleccionamos con barra espaciadora. Hacemos clic en la tecla M o venimos acá en la barra y vamos a seleccionar el punto de origen. Es decir, selecciono el punto de origen, muevo, digamos en este caso, miren, estoy bloqueando el eje como habíamos quedado y lo muevo pues a lo que yo quiero. Y un poco acá teníamos estas opciones complementarias, ¿no? ¿Ya? Bloquear eje actual con Shift, ¿cierto? Es decir, si yo vengo acá, vemos la línea en verde y hago clic en Shift,
se va a bloquear, ¿no? O nuevamente con las flechitas vamos a ir modificando. Esto, a mí me gusta mucho esto como para ir haciendo planos en altura, ¿no? Tengo que modificarlo, tengo que moverlo 3 pisos para arriba. Entonces, 3, no, pongo, en este caso puse 3 metros, pero podría ser porque es la altura de un piso. Entonces ya lo voy pasando. Ya, pero para la gente que utiliza SketchUp, siempre, o sea, en otros programas que de modelado, siempre hay el tema de copiar, ¿no? Ya, en este caso no hay la tecla de copiar, pero es una extensión de la herramienta de mover. Entonces, ¿cómo copio? Haciendo clic en control. Y lo que vamos a ver cuando hagamos control es que ese simbolito de las flechitas se le va a añadir un más. Eso significa que ahora estamos copiando. Entonces, si yo hago clic en copiar, miren, o sea, en ese control, vamos a ver que ya lo duplica automáticamente, ¿no? Si hago clic en control otra vez, desaparece. O sea, se queda como punto de origen. Entonces, si hago clic en control, comienza a copiar. Y entonces, ¿cuál es el primer error que hacen todos, no? Ponen 3 metros y luego comienzan a copiar nuevamente con punto de origen, nuevamente con punto de origen. Nosotros no vamos a hacer eso, sino que vamos a seleccionar el objeto, M de mover, punto de origen, control para copiar, y vamos a poner la medida. En este caso vamos a hacer 3 metros. Uy, no bloqueé el eje azul, entonces se fue hacia un costado. Ahora sí me voy a asegurar de bloquear el eje azul con la flecha. Entonces 3, enter. ¿Ya? Y acá dice, para copia múltiple externa, utilizar control más, o sea, control primero para copiar, y luego ponemos el número y la tecla X, ¿cierto? Acá dice, después de una copia simple, indicar el número de objetos adicionales con la tecla X o slash. ¿Ya? Vamos a ver primero con X. Entonces, ya hice mi copia simple, es decir, ya tiene la medida guardada de 3 metros. Y ahora sí voy a poner cuántas veces quiero que se repita. 3x, ¿no? A ver, un ratito, hagamos con mi copia múltiple, 3x, enter, ¿no? Se copió 3 veces. Pero quiero que sea más, 5x, o 10x, o ya, 100x, ¿no? O 200x, o ya, pues se me fue mucho, 3x. Vuelve nuevamente a lo que yo tenía. Entonces, esa copia múltiple, ¿para qué nos va a servir? Cuando hagamos losas, ¿no? Por ejemplo, esta es la losa de tu casa, le damos push, ponemos 0.20, hacemos un grupo y vamos a copiarlo. 3 metros, 5 pisos. Listo. Se acabó. Está modelado el casco de nuestro edificio. Ya, pero ¿qué pasa cuando querramos hacer nosotros barandas, no? Entonces vamos a hacer un rectángulo acá. Vamos a hacerle un grupo igual. Pero acá es un poco distinto, ¿no? Porque ¿qué tal? Yo vengo acá a la baranda, digo que sea cada metro, pongo 15x, o bueno, 18x, pero miren, no terminó llegando al borde externo, ¿no? Que es el que nosotros queríamos que llegue. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a hacer copia múltiple, sí, pero vamos a hacer algo que se llama copia múltiple interna. Es decir, vamos a hacer nuestra copia simple, como hicimos la otra copia externa, pero en vez de utilizar la tecla X, vamos a utilizar la tecla de slash. Entonces, vamos a seleccionar el objeto, que es nuestra baranda. Hacemos la copia sencilla, ¿no es cierto? Con punto de origen y punto de distancia. Y ahora vamos a ver cuántos parantes nos quedan en la mitad. Entonces vamos a poner 15 slash. ¿Dónde está mi slash? Aquí está. Ahora tenemos una división exacta. Es decir, la calculadora hace automáticamente cuál es la distancia que tiene que tener. Todos son iguales, o sea, son 15. Pero, pucha, está muy denso. ¿Ok? 5, ¿no? 5 slash. Bueno, ahora está dividido en 5. O queremos que sea mucho más denso. Vamos a meter 100. 100 slash. ¿Ya? Sí, van a darse cuenta que cuando tengamos muchos elementos y muy poco espacio van a comenzar a traslaparse, como en este caso, ¿no? Entonces vamos a poner 50. Listo. Tenemos nuestra celosía. Terminado. A ver, tenemos una pregunta. Rosario, ¿podría repetir eso? Claro que sí. Entonces, volvamos a la losa.
¿Te parece, Rosario? Ya. Entonces, vamos a seleccionar nuestra losa, que ya hicimos del rectángulo, hicimos del push con P, hicimos el grupo, ya vamos a ir a esa parte también. Y ahora vamos a hacer una copia simple, es decir, al move vamos a utilizar copiar. Entonces, ¿cómo se copiaba? ¿No es cierto? Acá dice, mira, mantener la tecla, a ver, después de una copia simple, indicar el número de objetos adicionales. Es decir, selecciono el objeto, ¿cierto? Hago clic en M en mi teclado, vemos el símbolo de mover y vamos a seleccionar el punto de origen. Ahora, yo voy a bloquear el eje vertical con mi flecha para asegurarme pues que esté subiendo de altura. Y voy a hacer clic en la tecla Control, ¿cierto? Control es copiar. O sea, Move más Control es copiar. Pero Move sin Control es mover. Move con Control, copiar. Y le voy a poner la distancia. 3, Enter. Ya tenemos nuestra copia simple. Ahora, vamos acá a la derecha y dice, la copia múltiple externa es una copia simple más el número y la tecla X. Entonces, después de una copia simple, indicar el número de objetos adicionales más la tecla X. Entonces, perfecto. Mi copia simple, normal, ¿cierto? Y luego voy a poner 15X. Si ves abajo en mi cuadro de diálogo, el amarillito, dice 15 y la tecla X. ¿Ok? Como no he hecho clic en nada todavía, puedo modificar esos valores. Es decir, puedo poner 10X y seguir modificando. Si es que no estoy contento pues, con el resultado, ¿no? Pero lo que sí tiene que quedar en cuenta, y claro, es que ya tenemos definida esa medida, 3 metros, ¿no? O sea, esa está dentro de la computadora ahorita. Entonces, todos los 15X, 10X o cualquier X que pongamos de multiplicación va a ser en base a esa última medida de la copia simple. Entonces, la otra parte que yo les decía es la copia múltiple, pero interna, no es externa. ¿Por qué se dice externa? Porque esto se va desde un punto de origen hasta el infinito, ¿ya? Pero la interna va a tener una distancia de inicio y una distancia final. Entonces, yo voy a seleccionar este objeto, punto de origen, control y punto de distancia, ¿no? Esta es mi distancia total. Y ahora voy a poner lo mismo, pero en vez de la X, el slash. 15 slash. Enter, ¿no? Entonces, todos los objetos aparecen en esa distancia máxima. Comienzo a meter, ¿cierto? Porque es importante que mi copia simple vaya desde un origen al punto final y comienzo a meter objetos en el interior, ¿cierto? Pueden ser 50 slash, pueden ser 2 slash, puede ser 5, puede ser 15 o puede ser lo que nos guste más. No sé si quedó claro o tienes otra duda, Rosario. Perfecto. Vamos, sigamos con el siguiente, porque ya tenemos poco tiempo. Ya, ahora vamos a ir a la siguiente que se llama push-pull. ¿Cierto? La tecla de push-pull es la tecla P, es decir, vamos a borrar esto de acá. Vamos a generar cualquier rectángulo acá y vamos a hacer tecla P. La tecla P es ese rectángulo con esta flecha roja y lo que vamos a hacer es seleccionar la cara que querramos y ponemos la distancia que querramos, 1 metro, y le va a hacer un extrude, ¿no es cierto? Va a estirar este objeto que nosotros tenemos. Ya, ahora, esto, como ustedes ven, estira las caras, estira las caras. Pero ¿qué pasa si es que queremos mantener esta cara y queremos generar una nueva cara? Es decir, a esto yo le quiero aumentar 10 centímetros porque quiero hacer un muro. Tenemos esta opción que se llama New Face o nueva cara, que dice que es con la tecla Control, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Mantiene la cara en su posición actual y genera una nueva. Entonces, vamos a hacer Push, Control, ¿cierto? Y vamos a ver que ese símbolo de push ahora tiene un más, ¿no? Y va a ser prácticamente lo mismo que estábamos haciendo con el move. O sea, está copiando una cara, pero con todas las herramientas laterales, pues, de un push. Entonces, mantiene la cara original y genera una nueva. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues como para generar adiciones, manteniendo la referencia, pues, de lo que queremos, ¿no? Y podemos ir cambiando, si queremos generar caras nuevas, ¿cierto? Mantenemos el control
Pero si queremos ir rotando y ya solo quiero estirarla, podemos ir variando entre esas cosas, ¿no? Entonces, no queremos generar demasiada escala tampoco, ¿no? Ahora, esto funciona igual, ¿cierto? Es decir, hago un push, hago esto y se guardó esa medida, mira, 2.52. Entonces, acá dice que para repetir, haga doble clic en la izquierda. Es decir, repite la última distancia hecha con push and pull. Es decir, 2.52, ¿cierto? Doble clic, doble clic, doble clic, doble clic. ¿Ya? O por ejemplo, ya, pues si estamos haciendo una escalera, ¿no? Digamos que tiene 10 pasos. Entonces vamos a hacer 0.175, que es la altura de un escalón. Y los otros simplemente los voy a hacer con doble clic, y se respeta pues la misma distancia. ¿Ya? Si queremos que se hagan los escalones, pues activamos el control, ¿no? Y va respetando la misma distancia, así. Ya, ahora, ¿qué más tenemos por acá que es interesante? Rotate, ¿no es cierto? Rotar nos va a ayudar a generar copias con los objetos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dice que funciona? Es la tecla R. Entonces yo hago clic en R, vamos a ver este graduador, o en Perú, ¿cómo se dice? El graduador. En Ecuador se dice graduador, y yo soy de Ecuador, así que se van a acostumbrar a decir graduador, lo que nos ayuda a medir grados. Entonces, hacemos clic en la tecla R y seleccionamos el punto de origen, ¿cierto? El punto de referencia, y vamos a comenzar a girar, ¿cierto? Sobre el objeto. Pero lo interesante no es eso, sino que, por ejemplo, podemos poner abajo en la cuadro de diálogo las medidas. Entonces pongamos 10 grados y lo muevo 10 grados. Y al igual que con move y con push pull, podemos copiar. Es decir, yo puedo poner 15x, ¿cierto? Espérense. Selecciono, lo copio, pongo 15x y lo copio 15 veces, o pongo 5, pongo 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos algo más tranqui acá. Hagamos un pilar. Hagamos clic en R de rotar, punto de origen, ¿cierto? Acá. Y vamos a rotarlo 10 grados. Y ahora vamos a multiplicarlo 36 veces, ¿no? O sea, 360 grados. ¿Estarán? Lo hicimos, ¿no? Lo multiplicamos las veces que sea necesario. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal si queremos hacer copia interna? Al igual que hicimos las barandas, pues funciona igual. En vez de poner X, ponemos diagonal. Entonces yo podría venir acá, ¿cierto? Hago la copia de 350 grados y luego divido, ¿cierto? 35 slash y luego acá. O 15 slash, o 5 slash, o 8 slash, ¿no? Vamos modificando en lo que nosotros querramos. Porque todas las herramientas pues funcionan de la misma forma, ¿no? Esa copia múltiple o copia interna funciona en todo. Entonces, vamos a hacer otro objeto acá y vamos a ver nuevamente el que dice bloquear eje. ¿Ya? Ahora, bloquear eje lo que nos va a ayudar es a rotarlo en una posición, ¿no es cierto?, que nosotros queremos. Por ejemplo, ahorita nosotros vemos que la herramienta se va acoplando a la cara que nosotros seleccionamos. Es decir, si me pongo en una cara que está alineada con el eje rojo, ¿cierto? Se pone rojo. Pero si me pongo alineado a una cara horizontal, se pone azul, que es el eje azul, una eje verde y así. Pero ¿qué pasa si es que yo quiero girarlo en el eje horizontal, pero mi punto de referencia es del punto de acá, el midpoint? Entonces yo voy a venir acá y con la flecha, ¿cierto? Nuestras flechas del teclado, bloqueo los ejes. Es decir, puse la flecha de arriba, se bloqueó en el eje azul, ¿cierto? Ya no se pega a las caras, sino que responde a la flecha que yo quiero. Hago la flecha de la derecha, se hace rojo. Hago la flecha de izquierda y se hace verde. O, ¿no es cierto? Pongo escape para eliminar eso. O vengo acá a una superficie plana y como dice acá, vamos a hacer clic en control, ¿no? Entonces hago una superficie que es la que yo quiero copiar y miren, se bloquea ese eje, ¿no? Entonces ya puedo venir acá y lo roto en el lado que yo quiera, digamos 90 grados, 4X, y ya. Hago una composición con el rotate.
Luego tenemos la herramienta de escala, ¿cierto? Que igual si ustedes han manejado SketchUp, saben que nos sirve como para escalar objetos. Entonces yo hago clic en la tecla S, que es nuestro teclado que dice escala, y podemos venir a las esquinas para hacer escala uniforme, a los puntos intermedios para hacer escala lateral, ¿ya? Y así vamos modificando. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos igual acá nuestras opciones laterales. Es decir, dice escala uniforme con Shift. Es decir, yo puedo coger cualquier punto de referencia, aplasto Shift y vamos a ver que es una escala uniforme. O sea, la directiva en este caso ya no es esta, ¿no es cierto?, de estirar, sino que es una escala uniforme, pero en ese eje. Si es que queremos, obviamente, que respete el plano izquierdo, ¿no? Ya. Mire, siempre va a respetar ese plano opuesto izquierdo. Pero también dice desde el centro, con control. Entonces yo vengo a escalar y viene desde el centro, es decir, utiliza el punto de eje de centro del objeto como punto de referencia para mi escala. Bueno, el número de escala, ¿no es cierto? Igual, o sea, si quiero hacerlo el doble, puedo venir acá y en la unidad pongo 2, enter, y pues será el doble, ¿no? Y también puedo darle una distancia. Esto es una cosa interesante que no se entiende mucho, pero, por ejemplo, si es que yo tengo un objeto rectangular como este, que ahorita tiene una medida de... está muy grande, ¿eh? Hagamos, hagamos uno de que tenga 2 metros de alto, ¿ya? Como que fuera una puertita. Ya, esta es mi puerta, tiene 2 metros de alto. Pero ustedes saben que las puertas no tienen 2 metros de alto, tienen 2,10. ¿Cómo puedo escalarlo? Como para que me dé exactamente la medida si es que el valor en la parte inferior es un valor escalar, es 1.14, o sea, 2 veces o 1.14 de la escala original. Yo puedo poner la medida utilizando la opción de distancia, ¿no? Entonces puedo poner 2.10 metros y el momento que yo pongo la unidad de medida, pongo enter, le va a dar esa distancia, ¿no? Tenemos a alguien que está con el micrófono prendido. No sé si lo pueden apagar. A ver, vamos a ver. Juan Cisneros, te voy a mutear, ¿ya? Cualquier consulta lo hacemos a través del chat, por favor. Ya, entonces, podemos darle una escala. Eso es importante, ¿no? Porque, digamos, en este caso tiene 90 centímetros de ancho, pero si la puerta va a tener 1,20, yo puedo poner S de escalar, utilizo el eje de escala lateral y puedo poner 1.20 metros. En el momento que yo ponga metros o la unidad de medida, le va a dar esa distancia. Es decir, si nosotros venimos a medir esto, ya tiene 1.20. ¿No? Son cosas básicas, pero que nos van a ayudar muchísimo al momento de generar geometría. Ahora, Follow Me es una herramienta que se utiliza normalmente para hacer barandas, no tanto para geometría, porque no es, ustedes van a darse cuenta que SketchUp, el fuerte de SketchUp no es las formas orgánicas. Se puede hacer, o sea, SketchUp tiene esas capacidades, pero no es el fuerte más importante de SketchUp. Entonces, digamos, ¿cómo funciona Freehand? Miren, voy a hacer un objeto, ¿no? Una línea cualquiera, acá. Hoy quería que sea en el eje vertical. Ya. A ver, voy a generar así mejor. Miren, voy a hacer un rectángulo. Ya. Y vamos a hacer una vasija, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esta parte de acá. Vamos a hacer, ¿no? Esta parte. Es la forma de mi vasija. Ahora, si es que yo quiero que eso, ¿cierto? Digamos, tenga una curvatura o algo. La herramienta de Follow Me lo que va a hacer es coger esta cara y va a comenzar a hacer un extrude, pero no lineal, porque no va a estar alineado a ningún eje, sino que va a utilizar esta línea como dirección. ¿Y cuáles de las instrucciones de Follow Me? Son un poco complicadas. Entonces dice, seleccionar la ruta o las líneas por donde se va a dirigir el objeto. En este caso serían estas 3 líneas, ¿no? Hacer clic en el botón de Follow Me, que es este de acá, y luego seleccionar el plano que haremos del extrude.
¿no? Entonces ya vemos que se extrudió. En este caso tuvo un error acá, pero un poco desde el concepto, ¿no? O sea, comienza a hacer un extrude que nos puede ayudar para hacer cualquier cosa que nosotros vemos de acá. Ahora, lo que yo les decía es que se utiliza para las barandas, sí, porque, digamos, voy a poner 1 metro de altura, ya, voy a hacer una baranda que gire y que dé la vuelta y que luego baje, ¿no? Es decir, vienes de abajo, gira, ya. Entonces, esa va a ser mi ruta, ¿ya? Voy a hacer mi círculo de base, que es la forma que va a tener la baranda, y vamos a seguir las mismas instrucciones. Entonces, seleccionar la ruta. Se selecciona la ruta. ¿No? Vamos a seleccionar acá con control. Ya. Luego dice hacer clic en el botón de Follow Me, que es este de acá, y luego seleccionamos la cara. Entonces ya vemos que ese círculo va a seguir la ruta que nosotros hacemos, y en este caso, como era una ruta cuadrada, vamos a ver que en las esquinas se hace este biselado, pero bueno, salió la baranda, ¿no? Ahora, si es que esa baranda es curva, vamos a hacerle acá una curva. ¿Bien? Ya. Vamos a ver lo mismo, es decir, cogemos la ruta, hacemos clic en Follow Me y esto pues va a seguir la ruta, ¿no? Y ese Follow Me nos va a servir para hacer barandas en la vida práctica, pero también nos puede ayudar a hacer vasijas, ¿no? Estas especie de maceteros, ¿no? Entonces podemos bloquear el eje. ¿Y cómo va a funcionar el tema del macetero? Es decir, yo voy a hacer esto como solo la mitad del macetero. Es decir, miren, estoy haciendo el borde, bloqueo los ejes, me aseguro que sea una sola cara, ¿no? Por ejemplo, acá le voy a dar un offset y le voy a hacer esta cosa, borro, esto lo elimino. Y este es mi borde, ¿no? O sea, imagínense que vamos a darle un espiral completo y va a armar nuestro macetero. Entonces voy a hacer la ruta. ¿Qué va a ser la ruta? Pues un círculo, ¿no? Esta cara del círculo no me interesa, solo me interesan las líneas. Entonces vamos nuevamente a la ruta. Seleccionar la ruta de líneas, perfecto. Hacer clic en el botón de Follow Me, listo. A seleccionar el plano que queremos extrude, este. Entonces ahora nosotros vemos que esa forma de media vasija que nosotros diseñamos, al seguir nuestra ruta circular y a dar una vuelta completa, pues va a ser una esfera completa y en este caso ya tenemos lo que sería nuestra vasija acá. Entonces ya hemos pasado Follow Me y vamos a los dos componentes, tres herramientas más importantes, ¿no es cierto? Y que deberían ser básicas para poder llevar el curso. Es decir, hacer grupos, hacer componentes y aprender a visualizar en esa edición de grupos. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es inventarnos un objeto, ¿ya? Vamos a hacer una losa. Vamos a darle 20 centímetros de alto. Hagámoslo un poquito más grande, ¿ya? Como que fuera un depa chico. Entonces, hacer grupo lo que nos va a ayudar es a que esas líneas no se dupliquen con otras líneas, ¿cierto? Un grupo permite relacionar una serie de líneas y caras para crear entidades individuales. Es decir, si yo vengo acá y hago un grupo con la letra G, vamos a ver que de repente ya no puedo seleccionar la cara, ya no puedo seleccionar la línea individual, sino que selecciona esta entidad que he creado yo, que es una losa. ¿Ya? Y para editarla tengo que hacer doble clic. ¿Ya? Cuando hago doble clic van a ver que, ¿no es cierto? De repente lo que está alrededor se encuentra encapsulado en este como espacio. Y ahora sí puedo seleccionar las caras y ahora sí puedo seleccionar las líneas, ¿no? Y un grupo va a tener muchas cualidades. Por ejemplo, si es que yo a un grupo le doy una textura, todas las caras de adentro pues se van a hacer, ¿no? De la misma textura. Pero ¿qué tal si yo ingreso a un grupo, ¿cierto? Le doy una textura específicamente a una cara, ¿cierto? Tengo que entrar al grupo y darle el material. Y si quiero que el resto de caras tengan otro material, pues entonces al grupo entero le doy el material. La cara que ya tenía se respeta y las otras pues adquieren esta jerarquía del grupo, ¿no es cierto? Entonces el grupo tiene un material y mientras tengamos más grupos, siempre la jerarquía del grupo más grande es la que va a importar, ¿cierto? A menos de que esa cara en específico tenga un material como es en este caso. Ahora,
¿Para qué nos va a servir hacer grupos? ¿Cierto? Para tener todo organizado. Cuando hacemos un depa, podemos tener pues, todas las caras mezclándose, pero cuando ya hagamos edificios, hagamos multifamiliares, necesitamos que las losas sean un grupo, que los muros sean un grupo, que el mobiliario sea un grupo, que la cocina sea un grupo, que el baño sea otro grupo. Y si es que tenemos todo mezclado, al final nos vamos a volver locos. Entonces, miren, ¿qué pasa si es que yo este bloque lo copio y lo pongo encima? ¿Cierto? Se fusionaron los elementos. Es decir, ya no puedo seleccionar esto y moverlo sin que se comience a deformar. Entonces, para eso nos sirven los grupos. Es decir, creo un grupo y puedo copiarlo encima, puedo moverlo y puedo seguir moviéndolo porque es una entidad distinta al resto, ¿no? Entonces no hay ningún problema ahí. Puedo seguir modificándolo y si quiero cambiar una cosa de este material, pues ingreso y lo edito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grupo y componente? ¿Cierto? Un grupo, como podemos ver acá, voy a darle un poquito de distancia a esto, ¿ya? Un grupo, como podemos ver acá, es una entidad individual. Es decir, si yo hago doble clic acá, esta es una entidad. Si hago doble clic acá, esta es otra entidad. Si hago doble clic acá, es otra entidad. A esta le puedo dar un material, ¿cierto? A esta le puedo dar otro material y a esta le puedo dar otro material. Y si bien en principio es del mismo objeto, cada grupo funciona como una cosa independiente. Componente, ¿qué va a hacer? Va a ser una cosa parecida, es decir, va a delimitar una serie de caras y líneas, pero va a generar un componente o un bloque en AutoCAD. Entonces, cuando yo cree ese grupo, digamos, ¿no? El paso de hacer un componente es primero hacer un grupo y luego hacer clic derecho, hacer componente. Cuando pongamos clic derecho a hacer componente, vamos a ver que podemos ponerle un nombre, ¿no? Como para ser organizado, en este caso lo voy a dejar como componente número 1, pero cuando hagamos puertas o, no sé, ventanas, sí es interesante tener ventana 1, ventana 2, puerta 1, puerta 2, ¿no? Entonces vamos a poner crear. Pero cuando lo copiemos, ¿cierto? Vamos a ver que estos componentes sí están relacionados uno entre otros. Entonces, si yo selecciono uno y lo modifico, todos los componentes similares se van a modificar al mismo tiempo. Si yo selecciono una cara y la pinto, todos los componentes similares, ¿cierto? Se van a modificar. ¿Ya? ¿Y qué pasa si es que estoy haciendo columnas, ¿no? Digamos que esta es una columna, ¿ya? Vamos a hacerle una base. Acá también. Vamos a darle un offset. Vamos a multiplicarlo. Acá, ¿no? Y vamos a eliminar estas caras. Listo, tengo una columna. Ya. Vamos a darle un material de concreto con una base acá, un color cualquiera. Digamos, ¿qué pasa si comienzo a hacer columnas? Perfecto, hago un componente, es decir, todo se va a repetir y esta columna la puedo pegar donde sea, ¿cierto? Y si es que necesito modificar algo de la columna, pues se va a modificar en todas, ¿no? Entonces puedo inicialmente hacer un rectángulo normal y luego comenzar a meter detalle en esa columna, ¿cierto? Digamos, ya, pues acá tenemos un detalle curvo. Podemos darle ese detalle curvo y se va a actualizar en todos los componentes que tengan el mismo nombre. Ya, pero ¿qué pasa si esta columna que se encuentra acá, solo esta columna, ¿cierto? Se va a modificar. ¿Ya? Entonces yo puedo seleccionar y hacer esto que se llama hacer único o make unique. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar estas columnas laterales que son las que van a tener más altura y voy a hacer clic derecho, hacer único o make unique. El momento que yo hago make unique, ¿cierto? Genera a todas esas entidades que yo estoy seleccionando, las va a hacer como que fueran un duplicado del componente. Entonces, cuando yo ingrese acá, van a ver, ¿cierto? Que yo modifico la altura de uno y solo se va a modificar los que yo había seleccionado como únicos. Entonces, ya cuando comencemos las clases van a ver que lo primero que les voy a decir es, ok, hagamos columnas y vamos a hacer el mismo componente, así una sea circular y una sea rectangular, el mismo componente. Y luego seleccionamos las columnas que sean curvas o circulares y esas las hacemos únicas y a esas les cambiamos pues la forma, ¿no? Entonces en este caso se modifica únicamente lo que sería ese grupo.
Ahora, ¿qué pasa si es que esta es distinta al resto? Ok, selecciono solo una columna, la hago única nuevamente, y pues lo que sucede acá, ¿no es cierto? Solo se modifica en ese componente. Pero si yo ya lo copio, ¿no es cierto? A ese componente, ahora sí se va a modificar lo mismo en los tres, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué es esta parte que dice visualización, edición y grupos? Ya. Visualización, edición y grupos justamente es cómo vamos a manejar ver o no ver. Entonces, cuando nosotros hacemos clic en un grupo, vamos a ver que el resto de la visualización se hace como que oscura, ¿no? O sea, se pone opaca. Pero, digamos, estoy haciendo un detalle y ¿cómo hago un detalle si tengo este objeto frente a mí que no me deja ver, ¿no? Entonces, acá dice, ver objetos ocultos, ¿no es cierto? O ver resto del modelo. Entonces, vamos a ver resto del modelo, tecla de punto. ¿Ok? Yo hago punto y desaparece el resto. Pongo punto otra vez y vuelve a aparecer. ¿Para qué me va a servir? Para que cuando esté editando una cosa, ya digamos, hagamos un ejemplo donde tengo, ok, un casco, así, ¿no? Y digamos, quiero editar esto, pero, pucha, ¿cómo lo edito? Si comienzo a girar y me comienza a molestar, ¿no? Entonces, con ese punto, vamos a ocultar el resto. Ya, disculpen. Ya, entonces, ver el resto del modelo va a ser punto. ¿Ya? Pero ahora vamos a los componentes. Si yo voy a un componente y pongo punto, van a ver que los componentes similares no desaparecen, sino que se siguen viendo, ¿no? Ya, y bueno, ahorita no es ningún problema, pero ¿qué tal si tengo muchos componentes juntos y también me comienzan a molestar? Vamos a ver este que dice ver componentes similares, que es la tecla de coma. Entonces, si yo hago clic en coma, desaparecen esos componentes similares. ¿No? Entonces vengo acá, no es que desaparecen, ¿no? Sino simplemente es la visualización que yo hago que desaparece. Entonces vengo acá, punto para ver el resto del modelo, coma para ver componentes similares. Y podemos variar, ¿no? O sea, podríamos ver el resto del modelo y no los componentes, o podemos ver los componentes, pero no el resto del modelo. Y eso nos va a ayudar cuando trabajemos en interiores más que todo, como para tener una visión buena. Ya. Ahora, eso es como que lo básico de lo básico de las herramientas. Y para finalizar, vamos a ver una extensión. ¿Ya? Es una extensión que a mí me parece súper básica, que se llama Make Faces, que lo que va a hacer es generar caras automáticamente, ¿cierto? Ahorita solo para la parte eh, práctica. No voy a poner un plano, pero voy a poner varias caras, ¿no? Como que intersectadas. Pongamos 15 que eso. Ya. ¿Qué va a pasar cuando nosotros importemos un plano de AutoCAD? Vamos a importar las líneas, pero ninguna cara. Entonces, lo que yo he visto, a veces gente que dice que sabe utilizar SketchUp es que va poniendo línea sobre línea, generando esas caras, ¿no? Una por una, ¿ya? Y claro, cuando haces un departamento, está bien, o sea, lo haces uno, ¿no? Tienes un poco, te demorarás un poco, pero no es demasiado. Pero cuando haces un edificio muy grande, tú no puedes estar poniendo cara por cara. Entonces, vamos a instalar esta extensión que se llama Make Faces. Entonces, esta extensión es de paga, pero lo que nosotros hacemos es que a la gente del curso que esté inscrita les vamos a dar gratis ese componente, esa extensión. Para instalarla, ¿cierto? Vamos a seguir los pasos, ¿cierto? Que tenemos acá. Acá dice Extension Warehouse, ¿no? Cómo instalar. Acá tenemos las instrucciones, pero lo vamos a ver bien rápido acá. Entonces voy a venir a Extensions, ¿cierto? Extension Manager. Y en Extension Manager vamos a ver todas las extensiones que tenemos instaladas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Poner instalar extensión, ¿cierto? Vamos a la extensión que ya se les pasó en el grupo, que se llama MakeFace. Y vamos a poner Open, ¿cierto? Una vez que ya lo instalen, va a aparecer acá, es for you MakeFace. Vamos a ver que esté activado. ¿No es cierto? Y otra cosa que vamos a ver es que nos va a salir este simbolito de acá, ¿no? Entonces yo lo voy a poner por aquí. Entonces, ¿cómo funciona S4U Make Face? Ya.
Dice generar caras, la selección más la tecla de menos. Menos es la tecla, pues, que es justo la de la esquina del teclado numérico, ¿no? Entonces, yo voy a seleccionar las caras primero. Vamos a ver que esa extensión se prendió, ¿no es cierto? Porque antes, si yo no selecciono caras, miren, no me va a dejar hacerle clic. Pero una vez que seleccione las caras, ¿cierto? Y aplaste la tecla de menos o el botón, vamos a ver que todas las caras se hicieron automáticamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Comenzar a pushear, ¿cierto? Pero ya ahorramos muchísimo tiempo de estar generando todas las caras. Cuando hagamos un plano de arquitectura en el curso, ¿cierto? Vamos a importar un plano de AutoCAD con todas las líneas de muros, planos de TC. Simplemente seleccionamos todas las líneas, ¿cierto? Voy a repetirlo para que quede claro. Selecciono las líneas y selecciono la extensión de MakeFace. Y ya tenemos todas las caras listas. Listo. Solo vamos a ver una extensión porque tenemos poco tiempo, pero vamos a ver más extensiones a lo largo del desarrollo del curso, ¿cierto? Entonces, finalizado esas tablitas, ya tenemos nosotros lo básico y mínimo necesario para poder llevar el curso de SketchUp 2, en donde, nuevamente le repito, es un curso que está enfocado en metodologías de trabajo, ¿cierto? Una metodología de trabajo de oficina en donde van a trabajar en equipo con otras personas, en donde vamos a mantener el orden de los archivos, porque si un día tú no vas a la oficina, alguien más puede coger ese archivo y seguir modelando y trabajarlo de ahí en adelante, ¿no? Entonces, es un curso diseñado específicamente para generar renders realistas, ¿no es cierto? Y cuyo proyecto final vamos a ir modificando según sus necesidades. Para la primera clase nos vamos a reunir, nos vamos a presentar y vamos a enfocar un poco más en sus necesidades. ¿Quieren darle más tiempo a V-Ray? ¿Quieren darle más tiempo al D5, al Lumion? ¿Quieren darle un poco más de tiempo a postproducción? Son cosas que podemos manejar, ¿no es cierto?, a la parte final del curso. Entonces, voy a dejar de compartir por acá. Todos estos elementos, ¿dónde está? Acá lo tenía. Todos estos elementos de las tablitas, ¿no? Todos estos teclados, todo el tema de los plugins, ¿no es cierto? La gente de Grid ya se las pasará momentáneamente a la gente que esté inscrita, ¿cierto? Ahorita voy a hacer una sesión de 10 minutitos por si tienen alguna duda adicional sobre cómo funciona el programa de SketchUp. Entonces les damos libre a ustedes el paso para preguntar en el chat si es que tienen alguna duda. A ver, si no tienen ninguna duda, podemos dar por terminada la clase, pero si tienen preguntas sobre de qué va a tratar el curso, qué vamos a ver, un ejemplo de alumnos pasados, como que ahorita es el momento como para poder, ¿no?, ir preguntando. Listo, entonces si todo quedó, a ver, ¿podríamos ver ejemplos de alumnos pasados? Sí, claro que sí. Por ejemplo, yo tengo justamente en el portafolio de Pro, acá tengo las cosas. Espera, sí. Mm, Proyecto Sores, ¿dónde está? Sores. Acá está. Estos son proyectos, por ejemplo, de alumnos que los hicieron. Pensé. No, pero no tengo los archivos finales porque, bueno, este es un, no tengo los archivos ahorita finales, pero por ejemplo, este es un render crudo, ¿no es cierto? O sea, sin trabajar todavía, de una alumna que estaba haciendo una casa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos inicialmente? Vamos a renderizar el canal normal, vamos a renderizar los canales de alfa, lightning, material ID, y luego, por ejemplo, este de acá es del material de alfa,
y este es, ¿no es cierto? Son unos ejemplos que han hecho unos alumnos. En este caso hicimos casas porque eran más interioristas que arquitectos, entonces nos enfocamos un poco más al diseño de interiores, pero acá podemos ver un poco el ejemplo, ¿no? Pero depende mucho del grupo, pero sí me gustaría ver si hacemos algo más complejo, ¿no? Un edificio, una cosa un poquito más grande. Eso de ahí es hecho con Lumen, los que te estoy mostrando. Pero, por ejemplo, estos de acá, ¿no es cierto? Estos de acá, los que yo les mostraba los de Jacaranda, déjenme, los muestro por acá. Por ejemplo, estos de acá son hechos con D5, que es el programa que ahorita estamos utilizando mucho y que me parece que se presta a hacer como que cosas interesantes, ¿no? Este, ¿no? Este de acá que vemos es hecho con D5. SketchUp, obviamente. Este es un edificio como que de pisos típicos, es decir, se modela un piso y como que se multiplicó nomás las alturas con algunas variantes. Entonces hicimos 5 pisos y teníamos dos variantes, ¿no? Entonces hacíamos componentes únicos, pero prácticamente ya salía así del D5, ¿no? Que sería interesante ver si les interesa, podemos ver un complemento de D5 también en el curso. ¿Mm? A ver, ¿alguna otra pregunta que tengamos? Sí, bueno, lo del D5 o el complemento final del renderizado es manejable. O sea, depende mucho de cuáles sean los intereses reales de la gente que esté inscrita, ¿no? Nuevamente, todos los cursos que yo hago para Grid o que hago fuera de Grid, como que siempre intento que sean lo más prácticos y enseñarles realmente lo que les va a servir en la vida práctica, ¿no? Porque a veces como que aprendemos muchas cosas que no nos sirven en la vida profesional. ¿Cuáles son los programas de renderizado que más se usan? Bueno, ahorita yo creería que V-Ray es el estándar como de profesional, ¿cierto? Pero es un programa que ya van a ver en el curso, tiene una curva de aprendizaje un poco más lenta, tiene muchos componentes que tenemos que ir modificando y muchas cosas que tenemos que tener una tabla como la que les dice para leer una y otra vez hasta familiarizarnos con este tema. Pero yo creo que el segundo más utilizado ahorita es Lumio, que es un renderizado de tiempo real, ¿cierto? Tenemos Enscape y tenemos D5. A mí personalmente, yo creo que los programas que son más de renderizadores en tiempo real, más recomendables son o Lumio o D5, ¿no? Son dos programas de renderizado que están hechos para arquitectura, o sea, para arquitectos, para representación arquitectónica, entonces tienen más herramientas que pueden ser más fáciles de utilizar. Y la curva de aprendizaje del Lumion y del D5 es muy, muy rápida, ¿no? Son programas muy intuitivos. Lo interesante del D5 es que es gratuito, tú te lo puedes descargar ahorita, ¿cierto? Eh, D5 se llama, mire. Lo voy a poner por acá. O sea, el D5 es un software gratuito que tú te lo puedes descargar sin ningún problema, ¿cierto? Tiene, y es un programa que todo el tiempo está teniendo actualizaciones, ¿no? Tiene actualizaciones de software y todas las versiones son gratuitas, utiliza inteligencia artificial dentro del mismo programa como para hacer postproducción y tiene la mejor compatibilidad con todos los programas, o sea, tiene conectividad nativa de SketchUp, 3D Max, Revit, Blender, Archicad, Rhino, Vectorworks, C4D, ¿no? Ya. Y Enscape es un programa que está un poco más diseñado para videojuegos, ¿no? O sea, tiene un motor que es basado en videojuegos que igual tiene buenos resultados, pero que yo le veo más práctico programas como D5, ¿no? Enscape es muy bueno también. Hay gente que saca unos renders chéveres, pero D5 me parece un buen programa para alumnos, ¿no? Porque tienes el software gratuito y si es que tienes tu cuenta pues de estudiantil, tienes todas las opciones pagadas incluidas, ¿no? La suscripción mensual creo que es $25, una cosa así, y tienes acceso a toda una biblioteca gigante, pues, ¿no? En cambio con Lumion y con V-Ray sí es un poco más complicado de descargarte.
como te digo, descargarte como que instalarte el programa es un poco más complicado. Tienes que descargarte un torrent, o sea, o pagar $1,200, pues que cuesta la suscripción del programa también, ¿no? Entonces yo lo veo más sencillo el D5. Es un programa chino, tiene actualizaciones todo el tiempo y además tiene un sistema de colaboración como que bien interesante porque tú puedes recomendar cosas y lo van poniendo en una lista de un Notion y van viendo como que el orden de prioridades para ir mejorando, ¿no? Entonces D5 es chévere, Lumion es muy bueno también y lo que sí necesitas es una buena tarjeta de video, ¿no? Sí, bueno, D5 es súper práctico, utiliza inteligencia artificial en su nueva actualización, ¿no? O sea, por acá. Ah, por cierto, no es que auspicia D5 ni que sea nada con D5, pero me parece que vale la pena recomendar algo que es bueno, ¿no? Entonces, dentro del D5, mira, no sé si por acá aparece el ejemplo del D5, capacidades de inteligencia artificial. No, o sea, como que tú renderizas en tiempo real y luego te saca un canal en donde tú puedes ir generando texturas con inteligencia artificial. O sea, si metes una textura que no tiene buena calidad, como que puede generar una textura de alta calidad, puedes generar objetos, ¿no es cierto? Mejorar, generar objetos con inteligencia artificial también en 3D, ¿no? O sea, como que tú escribes peluche y te lo crea. Y también, pues, el potenciador de inteligencia artificial para postproducción. Entonces, bastante interesante. No sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que vamos a finalizar entonces. Bueno, les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en el curso. Esto es un poco de lo que me gusta enseñar en SketchUp 1, nivel 1, que es el SketchUp más básico donde aprendemos pues cómo funciona el programa, cómo es la interfaz. Ahora lo hemos visto como que resumido en una sola clase de 2 horas. Pero bueno, la versión 2, que es el curso de SketchUp que se va a enseñar y que se está abriendo, es mucho más dedicado, como les decía, a objetos específicos de render, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Cualquier cosa o consulta, ya saben, lo pueden hacer a través de la página de Grid Studio. Ellos son los que se encargan de los archivos, del PDF, de todos los recursos que nosotros vimos en esta clase. Se los piden directamente a ellos. Si es que no tienen, si no los siguen en las redes, como que síganlos a través de Instagram o Facebook y pueden hacer sus preguntas a partir de eso, ¿no? Entonces, siendo las 9 de la noche, les agradezco nuevamente y me despido. Muchas gracias a todos.